para hablar con un verdadero periodista, alguien que sí investiga, que utiliza, por supuesto, todo el rigor periodístico en sus investigaciones y que también exhibe este tipo de sujetos. Hoy le tenemos una investigación especial muy fuerte aquí en Sin Censura, una investigación sobre las alertas sísmicas, y con esto saludo a mi amigo, colega, periodista y también escritor, colaborador de Los Datos Duros y de Informativo Basta, al querido Ricardo Sevilla. ¿Cómo te va, querido Ricardo Sevilla? Querido Toño, público memorioso, me va muy bien, muchas gracias, espero que a ti también. Pues aquí listos para hacer chillar a la víbora de la que habla mi querido Vicente Serrano, y pues traemos una investigación, como dices, muy fuerte, que va a hacer que trinen ahí algunos personajes o que tiemblen realmente, porque la pregunta que nosotros le hacemos de entrada a la audiencia de Sin Censura es: ¿qué tendría que hacer el sistema de alerta sísmica en manos de una asociación civil y no del Sismológico Nacional? Es de lo que vamos a hablar. Eso está extremadamente fuerte. Te voy a pedir que te arranques en eso, Ricardo, y después nada más dame un par de minutitos para que hablemos de Televisa y que hablemos también de Héctor de Mauleón. Pero vamos primero con esta investigación especial. Totalmente de acuerdo. ¿Qué tendría que hacer la iniciativa privada en la alerta sísmica de todos los mexicanos? Así es, querido Toño, y pues lo vamos a explicar como siempre con datos duros en esta investigación, en este reportaje especial para Sin Censura. Y es que recordarán, cómo no va a recordar el público memorioso, que el pasado lunes 19 de septiembre se reportó un sismo con magnitud de 7.7 localizado en las cercanías de Cualcomán, en el estado de Michoacán. El sismo ocurrió, como usted lo sabe, lo vivió y lo padeció, a las 13 horas con 5 minutos y 9 segundos, y se sintió ahí en Cualcomán y en otras localidades del estado de Michoacán, así como en otras entidades de la República Mexicana. Y hasta las 6 de la mañana del día de hoy, querido Toño, 21 de septiembre de 2022, se habían registrado 969 réplicas del sismo, de acuerdo con el informe más reciente presentado por el Servicio Sismológico Nacional de la UNAM. Aquí estamos viendo la tabla de las réplicas y pues bueno, de este sismo ocurrido, insisto, el 19 de septiembre de 2022, el pasado lunes. Ahora, además de Michoacán, el movimiento telúrico se sintió en la Ciudad de México, en Guerrero, en Oaxaca, en Jalisco, en Michoacán, en Puebla, en Hidalgo, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Colima, en Veracruz y en Aguascalientes. Ahora, no fue en absoluto un sismo leve ni moderado. De hecho, en la escala de intensidad de un mapa elaborado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el temblor del lunes pasado fue catalogado como fuerte, ni leve, ni moderado, fuerte, y aquí estamos viendo la imagen de ese mapa. Y bueno, pese a que el sistema de alerta sísmica mexicano, conocido por sus siglas SASMEX, se jactó de que los dispositivos de alerta sísmica se habían activado con una anticipación de casi 2 minutos aquí en la Ciudad de México, lo cierto es que no fue así. Yo mismo lo sentí y lo padecí, pero eso, más allá de mi experiencia personal, quedó evidenciado en los múltiples mensajes de reclamo que la organización encargada de operar los sensores sísmicos recibió en su cuenta oficial de Twitter, que estamos viendo en esta tercera imagen. Ahí vemos alerta sísmica SASMEX, que es su cuenta oficial en Twitter, y dice: para el terremoto de 7.4, fíjate, se equivocan también, no sabemos por qué manejaron esa intensidad, fue de 7.7, ellos dicen de 7.4, y bueno, ellos se jactan y dicen: se activó la alerta sísmica dando tiempo de oportunidad, anticipación de casi 2 minutos en la Ciudad
de México. Y nosotros ahí vemos algunas de las respuestas que le dan los usuarios en las redes sociales. Claro que no, vivo en la Ciudad de México, en la alcaldía de Coyoacán, y la alerta se activó cuando ya estaba temblando, dice la usuaria Sandra Arenas. Hay por otro, Antonio Macín nos dice, mentira, en Coyoacán, es decir, en otra, en esa misma alcaldía empezó a soñar, ya que llevaba unos 25 segundos el temblor. ¿De dónde sacaron ese dato? Dice la usuaria Monse. En Iztapalapa, un altavoz que está fuera de la primaria Vicente Guerrero sonó, ya que se sentía el movimiento fuerte y muy bajo el sonido. Los alumnos evacuaron ya durante el movimiento telúrico y así el sabor de las respuestas. Diego, el usuario Diego dice, güey, qué mentira, en Reforma sonó cuando ya estaba temblando. Y bueno, son algunos solamente de las publicaciones que le respondieron a esta organización. Y bueno, cabe destacar, Toño, y esto es muy interesante porque entramos al meollo del asunto, que el Servicio Sismológico Nacional, que depende de la UNAM, no opera los sensores sísmicos que en teoría deberían alertar anticipadamente a la población en el caso de algún sismo. De hecho, tanto en la página del Sismológico Nacional como en su cuenta oficial de Twitter, el propio Sismológico suele recordárselo a la población con bastante frecuencia. Aquí vemos, por ejemplo, un tuit del Sismológico Nacional del 19 de septiembre precisamente, y él se deslinda, dice, el Sismológico Nacional no opera ninguna alerta sísmica. En la Ciudad de México pueden reportar al C5 cualquier falla en los altavoces que reproducen la alerta sísmica y bueno, en atención ciudadana, es decir, ellos no operan. Y tiene mucho sentido porque justamente nos escribió una fuente, llamémosla así, para no dar a conocer su nombre y que no tenga ningún problema en su trabajo, porque actualmente esta fuente trabaja en el Instituto de Geofísica de la UNAM y trabaja concretamente en el Servicio Sismológico Nacional y nos revela que el sismológico suele tener muchas controversias con los encargados de operar la alerta sísmica y se entiende porque no son geólogos ni expertos en geofísica ni en sismología, sino personajes que con trabajos han tomado algún curso de protección civil y francamente no saben de qué se trata todo esto, nos asegura la fuente. Y quizá por ello, Toño, público memorioso, el Servicio Sismológico, que precisamente depende del Instituto de Geofísica de la máxima casa de estudios, tiene buen cuidado de subrayar una y otra vez que su labor no es operar una alerta sísmica, sino proporcionar la fecha y hora de origen, así como los parámetros principales, magnitud, coordenadas geográficas del epicentro, localización y profundidad de un sismo. Aquí lo vemos en la página del Servicio Sismológico Nacional y ahí lo subrayamos. El Servicio Sismológico Nacional no opera ninguna alerta sísmica. Ahí las cosas van tomando un cariz muy extraño, porque eso quiere decir que hipotéticamente la responsabilidad de encender, vigilar, mantener y operar las alertas sísmicas depende del sistema de alertas sísmicas mexicano, conocido por sus siglas SASMEX. No obstante, de acuerdo con nuestra fuente, la verdadera encargada de operar las alertas sísmicas es desde hace ya varios sexenios, varias décadas, una organización civil llamada Centro de Instrumentación y Registro Sísmico AC, mejor conocida por sus siglas CIRES. En ese punto es importante mencionar que después de los sismos que devastaron la Ciudad de México en 1985, y digo sismos porque nada más se ha pensado en el 19 de septiembre del 85, pero hay que recordar que hubo uno ulterior que fue el de la noche del 20 de septiembre de ese mismo año.
Bueno, el entonces gobierno del Distrito Federal, en colaboración con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que es esta asociación, CIRES, desarrollaron dos recursos tecnológicos denominados Red Acelerográfica de la Ciudad de México, RACM, y el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México. Ahora, esta red acelerográfica de la Ciudad de México comenzó a operar desde el 87 y se supone tiene como objetivo obtener datos del comportamiento dinámico de los diferentes suelos característicos de la zona metropolitana, de lo que ellos denominan Valle de México, pero que no lo es, porque de acuerdo con el geólogo Gerardo Pérez Ramos, con posgrado en geotermia y geofísica en Australia y Nueva Zelanda, que accedió a conversar en exclusiva con nosotros, no es un valle, sino una cuenca, debido a que geográficamente es como un tazón donde se acumula el agua. Ahora, más allá de esto, cabe recordar que en 2005, por iniciativa del gobierno de Oaxaca, que entonces estaba en manos del corruptísimo Ulises Ruiz Ortiz, el gobierno de la Ciudad de México, que entonces encabezaba el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y la Secretaría de Gobernación, en ese momento bajo las riendas de Santiago Krill, se acordó compartir el conocimiento oportuno del peligro sísmico de ambos arreglos de sensores, tanto SAS como SASO, así son sus siglas, para advertir tanto a la Ciudad de México como a la ciudad de Oaxaca. Esto ulteriormente conformó lo que ahora conocemos como SASMEX en su primera etapa. Pero desde entonces las cosas han cambiado, Toño, y mucho. La SASMEX, que ha reducido sus siglas a SAS, ha dejado todo el control de las alertas sísmicas a la asociación civil llamada Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, AC. Y ellos, aunque dicen que tienen una larga carrera difundiendo gratuita y públicamente la alerta sísmica de México, han recibido un jugoso financiamiento de parte de los tres últimos gobiernos de la Ciudad de México. Aquí vemos, por ejemplo, esta imagen donde ponen al canal 40, al canal 22, al canal 13, en ese momento que estaban festejando 25 años a Cadena 3 y a un montón de radiodifusoras donde dicen, lo difundimos pública y gratuitamente. No es así. No es así, porque de acuerdo con versiones del personal que trabaja en el C5 de aquí, de la Ciudad de México, esta asociación civil que presume no tener fines de lucro, insistamos en eso, en realidad se ha encargado, Toño, de hacer un negocio leonino y jugosísimo al cobrar el mantenimiento de sus equipos. De hecho, durante la administración de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno capitalino, esta asociación, a pesar de haber recibido, ahí te va, más de 33 millones de pesos por disque mejorar y mantener la red acelerográfica de la Ciudad de México y el sistema de alerta sísmica de la Ciudad de México, pues no se conformó con eso. Aquí estamos viendo el contrato donde lo subrayamos siempre con datos duros, y ahí tienen el contrato, es de 2018, de comienzos, es de marzo de 2018. Y bueno, pues no se conformaron con eso, no se conformaron con haber recibido los más de 33 millones de pesos por mejorar esta red acelerográfica y el sistema de alerta sísmica en la Ciudad de México. No, buscaron más dinero a través de su representante legal, un sujeto llamado Óscar Huerta Martínez, que salió a la pesca, nos dicen en esa misma asociación, de otros clientes como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a los cuales les cobraron también jugosas cantidades por lo mismo, por darle mantenimiento a dispositivos de alerta sísmica. Aquí estamos viendo los contratos, tanto de la UACM como del Tribunal Federal de Justicia, y son solamente algunos ejemplos. Tenemos un titipuchal, como dice la frase, hecha de contratos de esta asociación.
Ahora, para la fuente que trabaja en el Sismológico Nacional con la cual conversamos, los aparatos denominados SASPER C-01 que utilizan en esta asociación civil Centro de Instrumentación y Registro Sísmico son una calamidad. Y son una calamidad y precisamente por ello ellos son unos operadores, querido Toño, público memorioso, y no son geólogos, simple y sencillamente aprietan el botón cuando lo creen necesario y lo interpretan muy mal, y por eso ha estado fallando. No es la primera vez que la alerta sísmica falla o sale con retardo. Hay que recordar que también en marzo de 2021 ocurrió lo mismo y pues bueno, hubo un desgarriate, yo creo que lo recordarás tú, Toño, y especialmente el público memorioso que está aquí en la Ciudad de México, porque se activó la alerta sísmica y no hubo temblor, no hubo movimiento telúrico. Y de hecho, pues estamos viendo aquí el tuit y dice el C5 de la Ciudad de México en ese momento, después de revisar el sistema de difusión de alerta sísmica del C5, se identificaron 974 postes que al finalizar la difusión de la alerta reprodujeron un mensaje indicativo del simulacro. Esto ya ha sido corregido. El C5 ofrece disculpas a la ciudadanía por este lamentable error. Son errores constantes, querido Toño, público memorioso, precisamente porque de acuerdo a lo que nos están diciendo en el Sismológico Nacional, estos personajes no tienen idea de cómo se opera esto y solo les importa lucrar. Es una asociación civil que dice que no tener fines de lucro, pero la realidad es que tiene muchos y muy grandes intereses leoninos y por eso estamos tan nerviosos en la Ciudad de México, público memorioso, Toño, porque la alerta se está activando posteriormente, se está activando cuando no hay sismo y se está haciendo operada, que es lo más grave, por personal que no conoce, que no es especialista, que no son sismólogos, que no son geólogos. Entonces, esto es muy preocupante, más allá de que otra vez esto vuelve a subrayar la pésima calidad de las asociaciones civiles, que lo único que están buscando, como lo ha dicho el presidente López Obrador en su momento, pues es llevarse dinero. No son asociaciones civiles sin fines de lucro, todo lo contrario, son asociaciones civiles que están buscando el beneficio personal, y esto, que es muy grave, querido Toño, a costa de muchas vidas, porque hay que recordar que una alerta sísmica a la hora adecuada puede salvar muchas vidas o puede hacer que muchas personas mueran. Así, y bueno, esos son, querido Toño, público memorioso, los datos duros. Qué bueno que lo mencionas. Hoy en la mañanera el presidente López Obrador lo planteaba con mucha fuerza, luego de que nuestra compañera Beatriz Castillo, Bet Castillo, que le mandamos un saludo, hablara de las inconsistencias en estos organismos disque independientes, disque autónomos, en estas asociaciones civiles, y esto es verdaderamente aterrador. Yo espero que llegue a oídos de muchos, que no se quede solamente en las palabras, que por favor usted que nos ve, que nos escuchen sin censura, pueda exigir un cambio en cuanto a la operatividad de la alerta sísmica, que no esté en manos de una asociación civil, que no le den el dinero a una asociación civil cuando es algo que debe operar en todo caso el gobierno, que supuestamente nos representa a todos. Más bien, tiene que representarnos a todos como ciudadanos, Ricardo. Permíteme pedir tu opinión. Ayer te leía también, creo que exasperado, en las redes sociales, estabas, me imagino, tan exasperado como yo, luego de que, pues, de la forma más cínica, unos cómicos de cacotilla, ¿no? De estos programas espantosos de Televisa que solo difunden la represión, la ignorancia, que son una verdadera porquería, hicieran un sketch en el que nos plantean como chayoteros, siendo que los
los reyes de los chayoteros, la fábrica de verdaderos chayoteros es Televisa. Yo desde muy, muy temprano planteaba cómo es que es absolutamente ridículo y cínico que en Televisa nos acusen de chayoteros. Es como si un ladrón al que hemos denunciado una y otra vez por sus crímenes nos acusa de robar. Y yo insisto, no tenemos nada en contra de la sátira o la parodia política. Me gustó mucho en su momento hacer una parodia política contigo, pero esta es la realidad, esta es la situación, lo claro del cinismo. Y bueno, tú comentabas que en todo caso, pues esto significa más vistas para Sin Censura y menos vistas de mucha gente que también se indignó al ver las mentiras con las que nos planteaban. Yo lo he dicho una y otra vez, no está nada mal la parodia política, la sátira, pero una cosa es parodiar nuestras formas, reírse de nosotros por el gallito que me sale, tal vez por algún error que he cometido yo en el periodismo, pero de ninguna forma nos pueden parodiar con mentiras, con difamaciones. Eso sí, no. Dame tu opinión, por favor, querido Ricardo Sevilla. Mira, Toño, aquí esta no es una parodia, es un ataque vulgar. La parodia es fina, la sátira es también muy fina, tiene antecedentes de comicidad muy grandes. En absoluto se podría parecer a las piezas que hacía Chesterton. Está muy alejado de las piezas finas de los ironistas franceses, de los ironistas ingleses, de los ironistas mexicanos, que los ha habido y muy importantes. No, esto no es una ironía, esto es un golpe vulgar. Yo recuerdo cuando se hacían las ironías de José López Portillo, y entonces había un pequeño cambio, se le decía José López Porpillo. Entonces se jugaba con la imaginación, se creaban frases, había todo un sistema para sugerir, no para plantear burdamente el nombre de tal o cual personaje. Recordarás que en el Chahuizle, por ejemplo, le decían a Ernesto Zedillo Ponce de León, Cedillín Coyoyayo. Y entonces no podrías sino asociar, gracias a la inteligencia irónica de estos creativos, pues que se trataba de esos personajes. Estos no, utilizan el nombre de Vicente Serrano y de otros compañeros, y esto está vulnerando ya, porque es un ataque frontal, es una burla, no es, insisto, una parodia. Hay una diferencia muy grande, muy abismal entre lo que es una parodia y lo que es una burla soez. Y este es el caso. Y bueno, tutelada por un personaje cuya triste biografía está simple y sencillamente enmarcada como su máximo logro haber sido patiño de Adal Ramones, pues nos tiene que preocupar bastante, porque eso significa que estamos al mismo tiempo que creciendo como medio de comunicación independiente, y al mismo tiempo que la gente está mirando con mucha inteligencia, con mucho discernimiento estos análisis, estas investigaciones, este periodismo que practicamos aquí en Sin Censura y en otros medios, amigos. Pues bueno, nos debe preocupar, insisto, porque eso quiere decir que ¿dónde estábamos? Perdidos en el limbo y siendo rehenes de estúpidos como estos. Su comedia burda, soez, barata, pequeña, absurda, pues era lo que cundía en esa época, en la única opción que había prácticamente, que era la televisión comercial. Me estoy refiriendo concretamente a Televisa y a Televisión Azteca. Y bueno, pues estos personajes han emanado de ahí, y pues bueno, ya se ve que están recibiendo la línea de algunos de sus patrones y están atizando esta campaña de denostación en contra de Sin Censura, particularmente en contra de Vicente Serrano, y bueno, eso significa que están muy preocupados porque no argumentan. Tú sabes muy bien que el sistema mejor para
no enfrentar en un debate intelectual a un personaje que tiene un tamaño intelectual importante es la caricaturización. Es así, era el estilo que utilizaba Octavio Paz. Octavio Paz hacía una caricatura, se enfrentaba a ella para no enfrentarse a los verdaderos pensamientos, a los argumentos de un intelectual. Eso es lo que hace Enrique Krause, eso es lo que hace su cancerbero de cabecera, Guillermo Sheridan. Juegan a ser chistosos, juegan a la parodia, es lo que hace Víctor Trujillo, se enmascara, da golpes, da tumbos de borracho porque no logra coordinar nada. Entonces, esto que están haciendo estos personajes, lo único que da como resultado es que le legitima a Sin Censura y a Vicente Serrano como un interlocutor válido. Y a esto se agrega, pues bueno, todos estos golpes mediáticos que ha ido recibiendo en el último tiempo, y nosotros con él por acompañarlo y con mucho orgullo, porque el periodismo ya no se hace allá, nunca se hizo. El periodismo se está haciendo en otra parte y el periodismo independiente ya no tiene su futuro en las redes sociales, tiene su presente, y eso es lo que tienen que entender estos bufones como Héctor de Mauleón, el personaje que está inventando a falta de audiencia, pues unos cables inexistentes, querido Toño. Así es. Así es, y bueno, yo lo decía, se lo saca del absoluto trasero. Yo me siento muy, muy orgulloso de poder compartir estos micrófonos con grandes periodistas, con periodistas que sí utilizan el rigor periodístico, periodistas que no han vendido su alma, como ocurre en Televisa, que está tan quemado Televisa, que hasta tienen que cambiar de nombre y de iconografía. Un Televisa que, usted lo sabe perfectamente, solamente nos ha traído porquerías, como el noticiario que conducía Jacobo Zabludovsky. Le recomiendo que, por favor, usted que nos ve y nos escucha, cuando termine Sin Censura, busque en YouTube la entrevista que le hizo Jacobo Zabludovsky a Salvador Dalí para que se dé cuenta de lo idiota que tenían, de lo idiota que era el periodismo en aquel entonces, con las preguntas más básicas, queda exhibido como un bufón, o bien son los grandes iniciadores de pues esa serie que marcó la ignominia y la ignorancia para todos los mexicanos, que algunos después quisieron mucho, pero que nos dimos cuenta es una verdadera babosada, no había nada en ello. Me refiero, por supuesto, que a Chespirito, cuyo creador pues era sobrino de nada más y nada menos que de Díaz Ordaz. Gómez Bolaños era sobrino de Díaz Ordaz y siempre fue un miembro de la ultraderecha. Buscó llevar a Vicente Fox al gobierno, hizo campaña por Felipe Calderón, etcétera, etcétera. Hay tanto que hablar y tanto que decir de Televisa, pero se nos acaba el tiempo. Y yo lo único que quiero decir es que estoy muy, muy feliz de compartir micrófonos con personas como tú, querido Ricardo Sevilla. ¿Te imaginas participar en una mesa con Zuckerman, con Merkel, o Merkel, o como se llame, no sé, ¿no? Con estos personajes que tienen ahí en Televisa? Guácala de pollo. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte, querido Ricardo, y pedirte que por favor nos compartas tus redes sociales, qué andas haciendo por ahí en Los Datos Duros, qué andas escribiendo por ahí en Informativo Basta. Cuéntanos, querido Ricardo. Claro que sí, Toño, pues estamos trabajando mucho haciendo periodismo, y bueno, no te ensañes ahí con Jacobo Zabludovsky ni con Raúl Delasco. Te digo que había ironía cuando la izquierda, que estaba acostumbrada a hacer esos números irónicos, estaba muy, muy, muy creativa. Raúl Delasco, López Portillo, en fin, no había posibilidad de que los demandaras. Acá yo diría que debería demandar mi querido Vicente Serrano, porque utilizan su nombre tal cual, no hay ironía de por medio, se están burlando suavemente de él. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando muy contentos, seguimos trabajando hacia adelante, hacia este presente periodístico que está abriendo muchos ojos, muchas conciencias. Y bueno, pues síganme en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganos en nuestro portal, donde estamos publicando investigaciones especiales
que es Paralelo 24. Lo inauguramos apenas hace un par de días. A ver si te asomas por allá y te animas a colaborar con nosotros, querido Toño. Claro. Y, ahí está la invitación, querido Toño, para que te sumes a este medio de comunicación que no trae las del momento, las de ocasión, trae otras cosas muy interesantes. Invitamos paralelo24.com y síganos por favor ahí en el diario Basta también, donde estamos escribiendo una columna diaria, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde nos sentimos muy orgullosos de pertenecer y participar todos los días para seguir dándole de palos ahí a estos tristes neoliberales que ya no ven lo duro, sino lo tupido. Es un placer, como siempre, querido Toño, compartir los micrófonos de Sin Censura contigo. El placer es nuestro, querido Ricardo Sevilla. Ahí lo tiene usted. Gran amigo, gran escritor, gran periodista, el gran Ricardo Sevilla.